¿Qué nos hace depender de alguien más para sentirnos completos? ¿Por qué, a veces, sentimos que sin la aprobación, el cariño o la compañía de otra persona nuestra vida pierde su sentido o equilibrio? ¿Es posible alcanzar una independencia emocional que nos permita vivir plenamente sin necesidad de aferrarnos a nadie? Desde la perspectiva estoica, estas preguntas no solo encuentran respuestas, sino también un camino claro hacia una vida de fortaleza y autocomprensión. La filosofía estoica, que promueve la aceptación de la realidad, la comprensión de nuestras emociones y el cultivo de la virtud interna, nos ofrece herramientas para evitar caer en la dependencia emocional, y nos muestra cómo desarrollar una fortaleza interna que nos permita enfrentar los desafíos de las relaciones personales con serenidad y sabiduría. A continuación, exploraremos 3 claves, donde la tercera es de vital conocimiento y que, aunque parecen simples, contienen profundos aprendizajes estoicos para cultivar una vida más equilibrada y libre de ataduras emocionales. Bienvenidos, en este video vamos a sumergirnos en la sabiduría estoica, una filosofía que nació hace más de 2000 años, que puede transformar tu vida en formas que quizás nunca imaginaste. Pero antes de sumergirnos en este fascinante tema, recuerda darle like a este video, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Tu apoyo es fundamental para poder seguir creando más y mejores videos. La primera clave para evitar la dependencia emocional es la autoobservación constante. Un principio fundamental en la filosofía estoica que nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y explorar con sinceridad y sin juicio lo que sentimos y pensamos. La autoobservación es el primer paso hacia la libertad emocional, pues a través de ella nos volvemos conscientes de nuestras reacciones, deseos y necesidades sin depender de otros para definir quiénes somos o cómo debemos sentirnos. Al practicar esta autoobservación, comenzamos a identificar aquellas emociones y pensamientos que pueden llevarnos a depender emocionalmente de otra persona. Y es en esta toma de conciencia donde surge la posibilidad de elegir una respuesta diferente, una respuesta que nos devuelva a nosotros mismos. Esta práctica estoica de observarse a sí mismo con detenimiento y honestidad no es sencilla, pero trae consigo una comprensión profunda de nuestro interior. Implica un compromiso diario de mirar nuestras emociones tal como son, sin intentar modificarlas ni juzgarlas. En el contexto de la dependencia emocional, esta autoobservación nos permite detectar cuando estamos cediendo nuestro poder interno a alguien más, cuando ponemos nuestra felicidad o tranquilidad en manos de otra persona. Al observarnos de esta manera, podemos ver con claridad que esa dependencia surge de una falta de autoconocimiento y que el primer paso para liberarnos de ella es, precisamente, aprender a conocernos y aceptarnos en cada uno de nuestros aspectos. Una de las herramientas que nos ofrece la autoobservación estoica es la capacidad de separar lo que sentimos de lo que realmente somos. La dependencia emocional suele estar impulsada por un deseo profundo de pertenecer, de ser aceptados y amados, y muchas veces confundimos este deseo con nuestra identidad. Sin embargo, al observar nuestras emociones, nos damos cuenta de que estos deseos son pasajeros, que no definen nuestro valor ni nuestra esencia. Esta comprensión nos ayuda a no identificarnos con los impulsos emocionales que pueden surgir en nuestras relaciones. Y nos da la fuerza para responder de una manera que esté alineada con nuestros valores en lugar de actuar movidos por la necesidad o el apego. Otra lección fundamental de la autoobservación constante es aprender a reconocer y aceptar nuestras vulnerabilidades. La dependencia emocional suele estar alimentada por miedos y carencias internas que evadimos o reprimimos. En lugar de enfrentarnos a estos miedos, buscamos en los demás un refugio, un sentido de seguridad que creemos que no podemos encontrar en nosotros mismos. Sin embargo, al observarnos, reconocemos que estos miedos son parte de nuestra experiencia humana y que no hay nada de malo en sentirlos. Al aceptar nuestra vulnerabilidad con compasión, nos liberamos de la necesidad de buscar fuera lo que podemos encontrar dentro. Asimismo, la autoobservación constante nos permite identificar patrones de pensamiento que nos llevan a depender emocionalmente de los demás. Muchas veces, nuestras mentes se aferran a ideas o creencias limitantes que nos hacen sentir insuficientes o incompletos sin el afecto de alguien más. Observando estos pensamientos, nos damos cuenta de su naturaleza automática y poco realista, y nos volvemos capaces de cuestionarlos y desarmarlos. Este proceso es transformador, pues nos da el poder de cambiar nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestras relaciones, volviéndonos menos susceptibles a la dependencia y más fuertes en nuestra propia esencia. En este camino de autoobservación, también aprendemos a distinguir entre nuestras necesidades genuinas y aquellas que son creadas por expectativas sociales o externas.
La dependencia emocional a menudo nace de una necesidad de encajar en ciertos estándares o cumplir con ciertas expectativas de cómo debe ser una relación. Al observarnos, descubrimos cuáles de estas necesidades son realmente nuestras y cuáles hemos adoptado inconscientemente. Este descubrimiento nos da la libertad de actuar desde nuestro verdadero ser, sin dejarnos llevar por la presión de cumplir con las expectativas de otros. La autoobservación constante también nos enseña a diferenciar entre nuestras emociones y nuestras acciones. En la dependencia emocional, muchas veces reaccionamos automáticamente a lo que sentimos, sin detenernos a evaluar si esa reacción es realmente beneficiosa para nosotros o para la relación. Al practicar la autoobservación, desarrollamos la habilidad de crear un espacio entre el estímulo y nuestra respuesta, lo cual nos permite elegir cómo actuar en lugar de reaccionar de forma impulsiva. Esta pausa nos da control sobre nuestra vida emocional y nos permite construir relaciones desde la autonomía y el respeto propio. Además, la autoobservación nos brinda una mayor claridad sobre lo que realmente deseamos en una relación. Muchas veces, la dependencia emocional surge porque no hemos definido claramente nuestros propios deseos y expectativas. Al observarnos, comenzamos a descubrir qué queremos y necesitamos verdaderamente en una relación, en lugar de actuar desde una necesidad vaga de compañía o aceptación. Este conocimiento nos permite tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestro bienestar, evitando caer en relaciones que no son saludables o que alimentan la dependencia. La práctica de la autoobservación constante también nos ayuda a desarrollar una actitud de gratitud hacia nosotros mismos. Al observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio, aprendemos a valorarnos y a reconocer nuestra valía intrínseca. Esta gratitud nos permite dejar de buscar la validación en los demás, pues encontramos en nuestro interior una fuente de valoración y amor propio que no depende de factores externos. Esta gratitud hacia uno mismo es un escudo contra la dependencia emocional, ya que nos recuerda que somos completos y valiosos tal como somos, sin necesidad de que alguien más lo valide. Un aspecto poderoso de la autoobservación estoica es que nos lleva a un estado de paz interior. Al observarnos sin resistencias, aprendemos a aceptar nuestra experiencia tal como es, sin luchar contra ella. Esta paz interna nos da una base sólida sobre la cual construir nuestras relaciones, sin esperar que ésta sea nuestra fuente de tranquilidad o felicidad. La paz que encontramos en nosotros mismos nos libera de la necesidad de buscar seguridad en otros, pues reconocemos que la verdadera seguridad proviene de nuestra aceptación y comprensión de la vida tal como es. La autoobservación también nos enseña a ser más conscientes de los límites en nuestras relaciones. La dependencia emocional a menudo nos lleva a cruzar límites, ya sea los nuestros o los de los demás, en un intento de satisfacer nuestras necesidades emocionales. Sin embargo, al observarnos, nos damos cuenta de que el respeto a nuestros propios límites y a los de los demás es esencial para mantener relaciones saludables y equilibradas. Este respeto surge de una comprensión profunda de nosotros mismos, que nos permite interactuar con los demás desde un lugar de integridad y autonomía. Además, la autoobservación constante nos ayuda a desarrollar una actitud de desapego hacia los resultados de nuestras relaciones. Al observar nuestras expectativas y deseos, podemos reconocer cuando estamos apegándonos a un resultado específico, como la aprobación o el cariño de alguien en particular. Este desapego es esencial para evitar la dependencia emocional, pues nos permite disfrutar de nuestras relaciones sin exigir que cumplan con nuestras expectativas. La libertad que surge del desapego nos da una mayor capacidad para amar y apreciar a los demás tal como son, sin intentar controlarlos o cambiarlos. La autoobservación también fortalece nuestra resiliencia emocional. Al ser testigos de nuestras emociones sin resistirlas, desarrollamos una capacidad para enfrentar los altibajos de la vida sin desmoronarnos. Esta resiliencia nos permite mantenernos firmes en momentos de dificultad o incertidumbre en nuestras relaciones, sin caer en la desesperación o el apego. Al estar en contacto con nuestras emociones y aceptarlas, nos volvemos más resistentes y capaces de enfrentar cualquier desafío sin perder nuestra estabilidad emocional. La autoobservación constante nos enseña a vivir en el presente. La dependencia emocional suele estar impulsada por pensamientos del pasado o del futuro, recordamos momentos pasados de cercanía o tememos perder a alguien en el futuro. Sin embargo, al observarnos y centrarnos en el momento presente, nos damos cuenta de que el único lugar donde podemos experimentar paz y libertad emocional es en el aquí y ahora. Este enfoque en el presente nos da la serenidad para vivir nuestras relaciones sin aferrarnos a lo que fue ni temer lo que podría ser. Y nos permite experimentar la verdadera conexión con los demás desde un lugar de paz y libertad interior.
La autoobservación, entonces, es un camino de autodescubrimiento y autocomprensión que nos brinda la posibilidad de construir una vida emocional más estable y libre. Al observarnos con sinceridad y aceptación, nos damos cuenta de que somos completos y que nuestra paz y felicidad no dependen de nadie más que de nosotros mismos. La segunda clave para evitar la dependencia emocional, desde la perspectiva estoica, es la aceptación radical de la realidad tal como es. Para los estoicos, la aceptación no es una resignación pasiva, sino un acto de libertad que nos permite relacionarnos con el mundo y con los demás sin expectativas inalcanzables. Esta aceptación implica reconocer que no podemos controlar a las personas, ni obligarlas a hacer o actuar de una determinada manera para satisfacer nuestras necesidades. Aceptar profundamente esta verdad es un paso esencial para construir relaciones sanas y para encontrar paz y estabilidad emocional dentro de nosotros mismos, sin que dependan de otra persona. Aceptar la realidad tal como es nos permite liberarnos del deseo de que otros se comporten o reaccionen de acuerdo con nuestras expectativas. Cuando dependemos emocionalmente, solemos caer en la trampa de esperar que alguien actúe o nos trate de una forma específica, lo cual nos genera ansiedad y frustración. La filosofía estoica nos recuerda que la paz mental se alcanza al enfocarnos en lo que podemos controlar, y en las relaciones, solo tenemos control sobre nuestra propia conducta y nuestras respuestas. Al practicar esta aceptación, disminuye nuestra necesidad de depender de los demás, pues comprendemos que no necesitamos que los otros actúen de una forma determinada para sentirnos en equilibrio. La aceptación radical también implica reconocer que cada persona tiene su propio camino, sus propias decisiones y su propio carácter. Los estoicos nos enseñan a respetar la naturaleza individual de cada ser humano, y esto incluye aceptar que las personas que queremos no siempre responderán como esperamos. Esta comprensión nos permite tener relaciones más libres, en las que no buscamos cambiar al otro, sino aceptar su verdadera naturaleza. Al liberarnos de la expectativa de que el otro sea de cierta manera, evitamos el sufrimiento que acompaña a la dependencia emocional y encontramos en nosotros la serenidad para apreciar a los demás tal como son. La práctica de la aceptación radical es un recordatorio constante de que no somos dueños de las personas ni de sus acciones. La dependencia emocional, en cambio, nos impulsa a buscar controlar o influir en los comportamientos de otros para sentirnos seguros o validados. Sin embargo, esta mentalidad no solo es poco realista, sino también destructiva para nuestras relaciones, ya que genera presión y tensión. La aceptación estoica nos invita a soltar esa necesidad de control y a abrazar la libertad que surge al entender que cada uno de nosotros es responsable de sí mismo. En este acto de liberación, dejamos de depender emocionalmente de los demás y encontramos en la aceptación una fuente de paz. Aceptar la realidad también implica entender que la vida está llena de cambios y que las relaciones humanas no son una excepción. En la dependencia emocional, tendemos a aferrarnos a una idea fija de cómo debe ser una relación, y esto nos hace temer cualquier cambio o distancia en nuestras conexiones. La filosofía estoica, en cambio, nos enseña a ver la vida como un flujo constante donde nada es completamente estable. Al aceptar que todo, incluidas nuestras relaciones, está en constante transformación, nos volvemos más flexibles y menos susceptibles al sufrimiento cuando algo cambia. Esta actitud de flexibilidad nos protege de la dependencia emocional y nos permite vivir nuestras relaciones con una mente abierta y un corazón en paz. La aceptación radical también nos invita a vivir en el presente, sin anclarnos en expectativas o suposiciones sobre el futuro de nuestras relaciones. La dependencia emocional nos hace anticipar posibles rechazos, abandonos o conflictos, y esta anticipación nos aleja de disfrutar el momento presente. Para los estoicos, el aquí y ahora es lo único que realmente tenemos. Practicar la aceptación radical es un ejercicio de presencia y gratitud, en el que reconocemos y valoramos el momento actual sin preocuparnos por lo que vendrá. Este enfoque en el presente nos ayuda a liberarnos de la ansiedad que genera la dependencia emocional y nos permite experimentar una conexión más plena y auténtica con los demás. La aceptación también significa comprender que el sufrimiento y el dolor forman parte de la experiencia humana. En las relaciones, la dependencia emocional surge muchas veces de un temor a experimentar dolor o rechazo. Sin embargo, la filosofía estoica nos enseña que el dolor es inevitable y que aceptarlo es una forma de crecimiento. Al aprender a aceptar el dolor y verlo como una oportunidad de aprendizaje, nos volvemos menos propensos a depender de los demás para evitarlo. Esta fortaleza interna nos permite enfrentar cualquier desafío emocional con dignidad y sin el temor de que nuestra felicidad dependa de una relación específica. Otra enseñanza importante de la aceptación radical es que nos permite ser más compasivos, tanto con nosotros mismos como con los demás.
Al aceptar que las personas tienen sus propias limitaciones y que nosotros también las tenemos, dejamos de exigirnos perfección y de esperar que los demás cumplan con ideales poco realistas. Esta actitud de compasión y humildad nos permite construir relaciones más sinceras, sin la presión de tener que ser o recibir algo en específico. Esta apertura reduce nuestra dependencia emocional, pues reconocemos que tanto nosotros como los demás estamos en un camino de crecimiento constante y que el amor y la aceptación nacen de esa comprensión mutua. La aceptación radical también fortalece nuestra autonomía, ya que nos recuerda que la verdadera satisfacción y paz provienen de nuestro interior y no de lo que otros puedan darnos. Cuando dependemos emocionalmente de alguien, muchas veces lo hacemos porque creemos que esa persona es la fuente de nuestra felicidad o de nuestra paz. Sin embargo, al aceptar que nadie más puede darnos lo que debemos cultivar dentro de nosotros, nos liberamos de esa dependencia y nos convertimos en personas más plenas y completas. Este proceso de autosuficiencia es esencial en la filosofía estoica, y la aceptación radical es el primer paso para lograrlo. Aceptar la realidad también nos permite ver nuestras relaciones desde una perspectiva de gratitud en lugar de posesión. La dependencia emocional se alimenta de la creencia de que necesitamos a alguien para sentirnos completos, pero la aceptación estoica nos enseña a ver las relaciones como regalos. Como experiencias que enriquecen nuestra vida pero que no la definen. Esta actitud de gratitud nos ayuda a desapegarnos de la necesidad de tener a alguien y a enfocarnos en disfrutar de su presencia de una manera auténtica y libre. Un aspecto profundo de la aceptación radical es que nos ayuda a liberarnos de la culpa y el arrepentimiento en nuestras relaciones. La dependencia emocional a menudo nos lleva a asumir responsabilidad por las acciones o sentimientos de los demás, lo cual genera una carga innecesaria de culpa. Al aceptar que cada persona es responsable de sus propias emociones y elecciones, nos damos cuenta de que no necesitamos cargar con esa culpa y que, en lugar de ello, podemos vivir nuestras relaciones con honestidad y sin miedo al juicio. Esta liberación es clave para evitar la dependencia emocional, pues nos permite interactuar con los demás desde un lugar de integridad y respeto. La aceptación radical también nos enseña a soltar el resentimiento que puede surgir en las relaciones. La dependencia emocional nos hace susceptibles a sentirnos heridos o decepcionados cuando los demás no cumplen con nuestras expectativas. Sin embargo, al aceptar que nadie está obligado a actuar como deseamos, dejamos de cargar con el peso del resentimiento y comenzamos a relacionarnos desde la comprensión y el perdón. Esta paz interna es un antídoto poderoso contra la dependencia emocional, pues nos permite vivir nuestras relaciones desde la empatía en lugar de la frustración. La práctica de la aceptación también nos ayuda a desarrollar una mayor confianza en nosotros mismos. La dependencia emocional surge, en parte, de una inseguridad interna que nos hace dudar de nuestra valía sin la aprobación de los demás. Al aceptar plenamente nuestra realidad y nuestras capacidades, comenzamos a confiar en nuestra habilidad para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente, sin depender de nadie más para validar nuestro valor. Esta confianza interna es una fortaleza estoica que nos protege de la dependencia emocional y nos permite vivir desde la libertad y la autenticidad. La aceptación radical nos da una perspectiva más amplia de la vida, ayudándonos a entender que nuestras relaciones son solo una parte de nuestra existencia y no su totalidad. Cuando dependemos emocionalmente, tendemos a centrar nuestra atención en una sola persona o relación, olvidando que nuestra vida está llena de otras experiencias y personas que también son importantes. Al practicar la aceptación estoica, vemos nuestras relaciones como parte de un todo y nos liberamos de la necesidad de aferrarnos a una conexión específica. Esta perspectiva amplia nos permite vivir de manera más equilibrada y plena, sin depender emocionalmente de los demás para encontrar sentido o propósito en nuestra vida. La tercera clave estoica para evitar la dependencia emocional es el cultivo de la autosuficiencia interna. En la filosofía estoica, la autosuficiencia no significa una independencia total o un rechazo a la conexión humana, sino una práctica de fortalecimiento interior. Este enfoque nos permite encontrar estabilidad emocional desde dentro, sin la necesidad de buscarla en otras personas. Al desarrollar esta autosuficiencia emocional, construimos una base sólida desde la cual podemos interactuar con los demás sin la ansiedad de depender de ellos para nuestra paz o felicidad. La autosuficiencia, en esencia, es una afirmación de nuestra propia capacidad para gestionar nuestras emociones y bienestar. Cultivar la autosuficiencia nos ayuda a comprender que nuestro valor y satisfacción no dependen de cómo los demás nos perciban o traten. La dependencia emocional surge cuando ponemos nuestra valía en manos de otra persona, esperando validación externa. Sin embargo, el pensamiento estoico nos recuerda que nuestro valor es inherente y que depende solo de nuestro propio juicio.
Esta autosuficiencia es un acto de liberación, pues nos ayuda a centrar nuestra atención en lo que realmente importa, en nuestro carácter, en nuestras acciones y en la relación que mantenemos con nosotros mismos. Al hacer esto, nos liberamos de la necesidad de depender emocionalmente de otros para sentirnos completos. La autosuficiencia también implica aceptar la responsabilidad por nuestras emociones. En la dependencia emocional, tendemos a culpar a otros por nuestras frustraciones o miedos, esperando que ellos nos arreglen o nos hagan sentir bien. Los estoicos, sin embargo, nos enseñan que nosotros somos los únicos responsables de cómo nos sentimos y de cómo reaccionamos ante las circunstancias. Al tomar esta responsabilidad, fortalecemos nuestra autosuficiencia y reducimos la carga emocional que ponemos sobre los demás. Esta independencia emocional nos permite establecer relaciones más equilibradas en las que buscamos compartir y no recibir lo que ya hemos cultivado dentro de nosotros. El cultivo de la autosuficiencia requiere, además, de una sólida práctica de introspección. Para los estoicos, el conocimiento de uno mismo es fundamental para vivir una vida en armonía. Al dedicar tiempo a la reflexión interna, podemos entender mejor nuestras propias emociones, nuestras debilidades y nuestras necesidades. Esta autoexploración nos permite identificar qué es realmente importante para nosotros, lo cual reduce la necesidad de depender de alguien más para cubrir nuestras carencias emocionales. Con esta claridad, nos volvemos emocionalmente más estables y menos susceptibles a caer en la trampa de la dependencia emocional. La autosuficiencia emocional también nos invita a fortalecer nuestras habilidades de resiliencia. La vida está llena de altibajos, y las relaciones no son una excepción. Los estoicos nos enseñan que, al cultivar la resiliencia, somos capaces de enfrentar cualquier dificultad sin desmoronarnos o depender de otros para superarla. La resiliencia nos permite ver cada desafío como una oportunidad de crecimiento personal, en lugar de como una excusa para depender emocionalmente de alguien más. Este fortalecimiento interno nos prepara para enfrentar cualquier circunstancia con dignidad y autonomía. Un aspecto esencial de la autosuficiencia es el dominio de nuestros pensamientos. La dependencia emocional se nutre de pensamientos repetitivos de inseguridad, miedo al rechazo o necesidad de aprobación. La filosofía estoica nos enseña a observar nuestros pensamientos y a discernir cuáles son útiles y cuáles no. Esta práctica nos ayuda a cultivar una mente serena y libre de preocupaciones innecesarias. Al dominar nuestros pensamientos, reducimos la ansiedad y encontramos una paz interna que no depende de la validación o el comportamiento de nadie más. El cultivo de la autosuficiencia también implica aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. La dependencia emocional a menudo surge cuando nos sentimos incómodos estando solos o creemos que necesitamos de alguien más para ser felices. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que la verdadera paz y felicidad están en el interior y que la compañía más importante es la de nosotros mismos. Al aprender a disfrutar de la soledad y a encontrar satisfacción en nuestras propias actividades, nos volvemos emocionalmente autosuficientes y nos protegemos de la dependencia emocional. La autosuficiencia también nos invita a establecer límites saludables en nuestras relaciones. Cuando dependemos emocionalmente, tendemos a sacrificarnos o a permitir comportamientos que no nos hacen bien por miedo a perder al otro. La filosofía estoica nos enseña que, al establecer límites claros y respetuosos, nos afirmamos en nuestra autonomía y nos protegemos de la manipulación emocional. Estos límites nos permiten construir relaciones más sanas, en las que interactuamos desde la elección y no desde la necesidad. Al aprender a decir no y a respetar nuestras propias necesidades, nos volvemos emocionalmente más fuertes y menos propensos a depender de los demás. El desarrollo de la autosuficiencia también implica una práctica de gratitud. En lugar de buscar en los demás aquello que creemos que nos falta, los estoicos nos animan a reconocer y valorar lo que ya tenemos en nuestra vida. Esta gratitud nos permite ver nuestras relaciones como un complemento, no como una necesidad. Al practicar la gratitud, encontramos que ya tenemos mucho en nuestro interior y en nuestro entorno para sentirnos completos. Este sentimiento de satisfacción interna nos ayuda a vivir sin la dependencia emocional, pues entendemos que la felicidad no viene de alguien más, sino de nuestra propia apreciación de la vida. Otro aspecto de la autosuficiencia es el autocuidado. La dependencia emocional puede llevarnos a descuidarnos o a priorizar las necesidades de otros por encima de las nuestras. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra mente es un deber hacia nosotros mismos. Al cultivar hábitos de autocuidado, nos fortalecemos física y emocionalmente, lo cual nos da la estabilidad necesaria para no depender de nadie más.
Este autocuidado es una forma de respeto y de amor propio que nos ayuda a establecer una base sólida de autosuficiencia emocional. La autosuficiencia también se fortalece cuando encontramos un propósito o una dirección en la vida que no dependa de una relación. Los estoicos nos recuerdan que tener un propósito nos da sentido y dirección, y que al enfocarnos en nuestros objetivos personales, reducimos la necesidad de buscar validación en otros. Este propósito nos proporciona una guía interna que nos permite mantenernos firmes en momentos de incertidumbre y nos ayuda a no desviarnos por depender emocionalmente de alguien más. El propósito nos da una estabilidad emocional que nos protege de caer en la dependencia de los demás. El cultivo de la autosuficiencia implica también el desarrollo de nuestras propias habilidades y talentos. Cuando dependemos emocionalmente de alguien, muchas veces sentimos que no somos suficientes por nosotros mismos. Sin embargo, al trabajar en nuestras habilidades, nos damos cuenta de nuestra propia capacidad y de nuestro potencial. Esta confianza en nuestras habilidades nos da una autosuficiencia emocional que nos permite relacionarnos desde la abundancia y no desde la carencia. Al fortalecer nuestras competencias, nos volvemos menos propensos a necesitar la validación o el apoyo constante de otra persona. Otra dimensión de la autosuficiencia es la capacidad de enfrentar nuestros miedos. La dependencia emocional suele estar alimentada por el miedo al rechazo o a la soledad, pero los estoicos nos enseñan a enfrentar estos miedos y a verlos como oportunidades de crecimiento. Al enfrentar nuestros temores, nos damos cuenta de que somos más fuertes de lo que pensábamos y que no necesitamos depender de alguien más para sentirnos seguros. Esta valentía nos ayuda a construir una autosuficiencia emocional basada en la confianza en nosotros mismos. La autosuficiencia también nos invita a aceptar nuestra vulnerabilidad. Los estoicos nos enseñan que ser autosuficientes no significa ser invulnerables o no sentir dolor, sino tener la fortaleza de enfrentar nuestros sentimientos sin depender de otros para lidiar con ellos. Al aceptar nuestra vulnerabilidad, desarrollamos una autocompasión que nos permite ser amables con nosotros mismos, sin esperar que alguien más nos rescate o nos alivie. Esta autocompasión es clave para construir una autosuficiencia emocional que nos dé estabilidad y paz interna. La autosuficiencia estoica nos recuerda que el verdadero amor y respeto hacia los demás solo pueden surgir de una persona que ya es autosuficiente. Cuando no necesitamos depender emocionalmente de alguien, podemos amar de una manera más pura y sincera, sin expectativas ni condiciones. La autosuficiencia nos permite compartir nuestra vida con otros desde la elección y la libertad, y no desde la carencia o la necesidad. Esta es la mayor enseñanza de la filosofía estoica en cuanto a la autosuficiencia emocional, que, al ser completos por nosotros mismos, podemos tener relaciones profundas y sanas, libres de dependencia y llenas de autenticidad. La autoobservación constante, la aceptación radical y el fortalecimiento de la autosuficiencia son principios fundamentales en la filosofía estoica, y representan prácticas que van mucho más allá de la simple evasión de la dependencia emocional. Estos principios nos ofrecen una estructura sólida para construir una vida emocionalmente equilibrada y libre. Al comprometernos con la autoobservación, desarrollamos una comprensión profunda de nuestras propias reacciones y emociones, permitiéndonos observar lo que realmente ocurre en nuestro interior sin juicio. Este proceso de observación nos da la posibilidad de identificar patrones de dependencia que pueden surgir en nuestras relaciones y, a la vez, nos otorga el poder de elegir conscientemente cómo deseamos responder ante ellos. Con cada observación, ganamos un mayor control sobre nuestra vida emocional, lo cual nos acerca a la independencia emocional. Practicar la aceptación radical nos invita a recibir nuestras experiencias y emociones con un espíritu de total apertura y sin resistencia. En lugar de luchar contra nuestras emociones o tratar de reprimirlas, la aceptación radical nos permite vivir en armonía con lo que sentimos. Este enfoque es especialmente útil en la prevención de la dependencia emocional, ya que nos recuerda que las emociones difíciles, como la soledad o la inseguridad, no son enemigas a vencer, sino experiencias a entender y aceptar. Cuando aceptamos estas emociones sin resistencias, creamos un espacio interno de paz donde no necesitamos aferrarnos a otros para sentirnos completos, sino que encontramos consuelo en nuestra propia capacidad para sostener nuestras experiencias emocionales. El fortalecimiento de la autosuficiencia nos brinda una base sólida desde la cual podemos relacionarnos con los demás sin caer en patrones de dependencia. Al cultivar esta autosuficiencia, nos damos cuenta de que la verdadera satisfacción y felicidad no se encuentran en factores externos, sino en el desarrollo de una relación armoniosa con nosotros mismos.
Este enfoque nos permite acercarnos a nuestras relaciones con una mayor sensación de libertad, sin la necesidad de buscar aprobación constante o de depender de las acciones o emociones de otros para sentirnos seguros. La autosuficiencia nos permite construir relaciones basadas en la autenticidad, en las que no esperamos que la otra persona llene vacíos emocionales, sino que compartimos desde la plenitud interna. La libertad emocional que obtenemos mediante la autoobservación, la aceptación radical y la autosuficiencia nos permite experimentar nuestras relaciones de una manera más plena y libre de expectativas. Ya no buscamos en los demás aquello que creemos que nos falta, sino que podemos ver nuestras relaciones como espacios de crecimiento mutuo y de conexión genuina. En lugar de depender de la otra persona para sentirnos completos, nos acercamos desde una perspectiva de reciprocidad y respeto, lo cual eleva la calidad de nuestras relaciones y nos protege de la dependencia. Esta libertad emocional es un regalo de la filosofía estoica, que nos permite disfrutar de cada vínculo sin caer en el apego y sin miedo a la pérdida. La práctica de estos principios también nos lleva a un estado de autenticidad profunda. Al estar en contacto con nuestras emociones y aceptarlas sin juicio, logramos relacionarnos desde un lugar de honestidad y transparencia. La autenticidad nos permite mostrarnos tal como somos, sin máscaras ni pretensiones y sin depender de la validación externa. Este estado de autenticidad es esencial para evitar la dependencia emocional, ya que cuando nos aceptamos a nosotros mismos plenamente, no buscamos la aceptación de otros como una fuente de identidad o de valor personal. La autenticidad nos convierte en seres íntegros, capaces de vivir en paz con lo que somos y de compartir esta integridad con los demás. La autoobservación constante nos invita a practicar la atención plena en nuestras interacciones y en nuestra vida emocional. Al estar atentos a nuestros pensamientos, emociones y reacciones, evitamos caer en comportamientos automáticos que muchas veces son los que fomentan la dependencia emocional. La atención plena nos ayuda a reconocer cuando estamos proyectando nuestras necesidades en otros o cuando estamos buscando en ellos una fuente de seguridad. Al ser conscientes de estos patrones, podemos elegir detenernos y responder de manera más equilibrada, evitando así la dependencia y fortaleciendo nuestra autonomía emocional. La atención plena es, en última instancia, un recordatorio de nuestra capacidad para gestionar nuestras emociones de forma independiente. Cada uno de estos principios es una invitación a construir una vida emocional rica y equilibrada, en la que nuestras relaciones se convierten en una extensión de nuestra paz interior, y no en una fuente de ansiedad o de inseguridad. La aceptación radical y la autosuficiencia nos ayudan a vivir en el presente y a disfrutar de nuestras relaciones sin expectativas irrealistas, ya que comprendemos que nadie tiene la responsabilidad de hacernos felices o de llenar vacíos internos. Esta comprensión nos libera del peso de la dependencia emocional y nos permite ver nuestras relaciones con mayor claridad, reconociendo en ellas una oportunidad para crecer y aprender, en lugar de verlas como una necesidad indispensable para nuestra felicidad. Estos principios nos enseñan a ver nuestras relaciones como una extensión de nuestro propio trabajo interno y no como una solución a nuestros problemas emocionales. La autoobservación, la aceptación y la autosuficiencia nos guían hacia una vida en la que somos capaces de sostenernos emocionalmente sin depender de otros. Este cambio de perspectiva nos permite experimentar nuestras relaciones de una forma más profunda y significativa, en la que no buscamos en el otro lo que ya tenemos en nosotros mismos. La filosofía estoica, al brindarnos estos principios, nos enseña que la verdadera libertad emocional y la autenticidad en nuestras relaciones son posibles solo cuando cultivamos un carácter firme y estable en nuestro interior. Además, la autoobservación constante, la aceptación radical y el fortalecimiento de la autosuficiencia fomentan una resiliencia emocional que nos prepara para enfrentar las adversidades en nuestras relaciones. Cuando nos volvemos conscientes de nuestras emociones y patrones de comportamiento, desarrollamos una capacidad para manejar la incomodidad y el dolor sin buscar refugio en otros. Esta resiliencia nos ayuda a comprender que las dificultades en las relaciones son inevitables y que, al tener una base interna sólida, podemos navegar a través de esos desafíos sin caer en la trampa de la dependencia. En lugar de buscar consuelo en alguien más, encontramos formas de afrontar nuestras emociones de manera constructiva, lo que enriquece nuestra experiencia emocional y fortalece nuestras relaciones. A medida que practicamos la autoobservación, nos volvemos más hábiles en identificar los momentos en los que nuestra dependencia emocional puede estar surgiendo. Esta conciencia nos permite actuar con mayor intención en nuestras interacciones. Por ejemplo, podemos notar cuando estamos buscando la validación del otro o cuando nuestros pensamientos negativos nos empujan a necesitar su apoyo.
Esta capacidad para reconocer los desencadenantes de la dependencia emocional nos permite intervenir antes de que se conviertan en patrones de comportamiento dañinos. Con el tiempo, esta práctica no solo nos ayuda a evitar la dependencia, sino que también nos convierte en compañeros más comprensivos y atentos, capaces de brindar apoyo genuino sin sacrificar nuestra autonomía. La aceptación radical también juega un papel crucial en nuestra capacidad para manejar las pérdidas y los cambios en nuestras relaciones. Al aceptar lo que no podemos controlar, como el comportamiento de los demás o el resultado de nuestras interacciones, reducimos la ansiedad que a menudo alimenta la dependencia emocional. En lugar de luchar contra la realidad de que las relaciones pueden cambiar o terminar, aprendemos a soltar las expectativas y a encontrar paz en la incertidumbre. Esta aceptación no significa resignación, sino una disposición a adaptarnos y crecer, incluso en medio de la pérdida. Al abrazar esta mentalidad, nos fortalecemos emocionalmente y nos volvemos menos susceptibles a depender de otros para encontrar estabilidad o consuelo. El fortalecimiento de la autosuficiencia también se traduce en una mayor confianza en nuestra capacidad para establecer relaciones saludables. Cuando sabemos que podemos cuidar de nosotros mismos emocionalmente, entramos en nuestras interacciones con una mayor seguridad y apertura. Esta confianza nos permite ser más auténticos en nuestras relaciones, ya que no sentimos la necesidad de complacer a los demás a expensas de nuestro propio bienestar. En cambio, compartimos nuestras opiniones y sentimientos con honestidad, lo que fomenta un ambiente de confianza y respeto mutuo. Este tipo de relaciones, construidas sobre la base de la autosuficiencia, son más enriquecedoras y menos propensas a generar dependencia emocional, ya que ambas partes se sienten completas en su individualidad. Asimismo, estos principios también promueven una comunicación más efectiva en nuestras relaciones. Cuando practicamos la autoobservación, somos capaces de articular nuestras emociones y necesidades de manera clara y asertiva, sin depender de otros para adivinar lo que sentimos. La aceptación radical nos ayuda a abordar los conflictos con una mentalidad abierta, en lugar de entrar en discusiones desde un lugar de vulnerabilidad o desesperación. Esta comunicación clara y honesta no solo refuerza nuestras relaciones, sino que también establece un estándar de respeto mutuo. Al ser capaces de expresar nuestras emociones y necesidades sin miedo a ser rechazados, contribuimos a un entorno donde la dependencia emocional se reduce y la intimidad se profundiza. Finalmente, al integrar la autoobservación, la aceptación radical y la autosuficiencia en nuestra vida diaria, comenzamos a ver nuestras relaciones como oportunidades para el crecimiento personal y colectivo. La dependencia emocional a menudo se basa en la necesidad de cumplir con expectativas y roles establecidos. Mientras que una relación basada en estos principios se convierte en un viaje compartido hacia la autocomprensión y la autenticidad. En lugar de ver a los demás como fuentes de satisfacción, comenzamos a reconocer que nuestras interacciones son espejos que reflejan nuestro propio crecimiento. Al abrazar esta visión, transformamos nuestras relaciones en espacios de aprendizaje, donde todos los involucrados pueden florecer y crecer, independientemente de las circunstancias externas. A través de la práctica constante de la autoobservación, la aceptación radical y la autosuficiencia, cultivamos una libertad emocional que trasciende las limitaciones de la dependencia. Estos principios no solo nos protegen de los peligros de la dependencia emocional, sino que también nos empoderan para vivir de manera auténtica y significativa. La libertad que obtenemos al integrar estos valores en nuestra vida cotidiana nos permite experimentar nuestras relaciones con mayor plenitud, al mismo tiempo que nutrimos nuestra conexión interna y nuestra paz emocional. En última instancia, esta integración se convierte en un camino hacia una vida rica en significado y conexión, donde la dependencia se reemplaza por relaciones basadas en el respeto, la autenticidad y el amor genuino. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos es de ayuda para personas como tú, y podamos seguir creando más videos similares en el futuro. Aquí te dejo un video que realmente te puede ser de ayuda, así que dale click, míralo y úsalo como guía.